Saludos, Dios te bendiga. Mariana Heredia Martínez te saluda. Es un gusto y un placer para mí compartir una vez más contigo el día de hoy. Esta ocasión estoy por aquí para que hablemos un poco acerca de una pregunta muy frecuente que nos hacemos. Y esta pregunta muchas veces es de manera constante. Nos decimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué solución puedo encontrar? ¿Verdad que sí? No sé si te pasa, pero a mí me sucede muchas veces que me pregunto a mí misma, ¿por qué me sucede esto? Pero Dios es tan bueno que trae a mi memoria una hermosa historia de la palabra, de un personaje que vivió muchas situaciones, muchos conflictos de manera familiar, de manera laboral, con personas conocidas, no conocidas, con todo su entorno. Vivió en constante frustración y quizás no interna, pero sí de manera externa. Y yo imagino que él a lo mejor se hacía esta pregunta, ¿por qué me sucede esto? Aún así, él dentro de él tenía la respuesta y por eso siempre hallaba la solución a la inquietante pregunta que tú y yo hoy nos hacemos. Esa persona de la que te hablo se llamaba José. Sí, José. Ese mismo José que estás pensando, el hijo de Jacob. La historia de José, tú la puedes encontrar en el libro de Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Si puedes recordar, José fue el segundo más joven de 2 hermanos. Había mucha rivalidad entre ellos y los mayores empezaron a odiar o envidiar a José por causa del favoritismo de su padre hacia él. Cuando las cosas se volvieron más tensas, los hermanos lo echaron en una cisterna y lo abandonaron para que se muriera. Pero unos mercantes viajeros viajaban por aquel lugar y los hermanos dijeron, en vez de eliminarlo, vamos a venderlo. Así que los hermanos mayores de José lo vendieron a unos mercaderes que eran extranjeros y estos se lo llevaron como esclavo a Egipto. O sea que José ahora está en un país extranjero, no conoce a nadie. Inicialmente él no sabía hablar el idioma de aquel país y es esclavo en contra de su voluntad. Y como si esto fuera poco, la esposa del amo, la esposa del amo de José, un día decidió seducirlo. Después José se negó. Ella se sintió tan frustrada de no haber logrado su cometido que lo acusó falsamente de haberla violado y se lo llevaron entonces preso. O sea, ahora José está solo, está dolorido y tiene todo el derecho de preguntarse, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? Pero fíjate, la actitud de José, muchos años más tarde, al hablar de la situación con sus hermanos, ¿qué le dice José? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy nosotros estamos viendo, salvar la vida de muchas gentes. Ustedes buscaron hacerme daño, pero Dios le dio una vuelta a este asunto y lo usó para el bien en mi vida y no solo en la mía, sino en la vida de muchas otras personas, incluyéndolos. O sea, cuando nosotros nos hacemos este tipo de interrogante, debemos aprender de personas que vivieron los mismos episodios que nosotros y no se rindieron. Hoy estamos aprendiendo de José. ¿Cómo logró José perseverar? José logró perseverar debido a que él tenía puesta en Dios su confianza. Él sabía reconocer a Dios primero en todo en su vida, aunque fuera adverso, aunque fuera negativo. Lo primero que José sabía era que Dios ve todo lo que padecemos y Él se interesa por nosotros. Es decir,
es muy evidente en la vida de José. Él nunca dudó que Dios estaba viendo todo lo que él padecía y que Dios se interesaba por él. Hay una frase que es muy importante y esta frase se encuentra 5 veces en la vida de José. Y esta frase se encuentra siempre detrás de una crisis importante que José padecía o quizás detrás de alguna derrota. ¿Has escuchado alguna vez? El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. También dice, y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba en sus manos. No importa la crisis que José atravesara, Dios siempre estaba con José. Y cada situación, Dios hacía que en medio de la crisis lo que él tocara fuera prosperado en la vida de José. José sabía reconocer que Dios estaba con él. José reconocía que Dios le dio a todos libre albedrío también, libre decisión. O sea, tú no eres un títere, tú no eres un robot que eleva oraciones a Dios. Dios a todos nos dio libre albedrío. Y cuando optamos por ignorar lo que es recto, Dios no impone su voluntad sobre nosotros jamás. Con frecuencia, cuando nos buscamos un problema, culpamos a Dios como si fuera su culpa. Con mucha frecuencia, culpamos a Dios de muchas cosas como si fuera su culpa. Lo culpamos de cosas que Él no ha cometido. Cuando vemos un accidente grave, muchas veces decimos, o por ejemplo una tragedia, un problema, una crisis, muchas veces tratamos de aparentar ser más espirituales de lo que realmente somos y decimos, debe ser la voluntad de Dios. ¿Tú crees que a Dios le interesa planear errores? ¿Tú crees que a Dios le interesa planear tristezas? ¿Tú crees que a Dios le interesa planear desesperación en nuestras vidas? ¿Que estemos angustiados? A Dios no le interesa planear derrotas. A Dios no le interesa planear errores, tristezas. O sea, la voluntad de Dios no se cumple siempre. Él tiene una voluntad para cada uno de nosotros, pero también nos ha dado a nosotros un libre albedrío, es decir, una libre decisión de elegir qué camino escoger. Cuando decidimos tomar nuestro propio rumbo, Él se limita. O sea, Él nos otorga la libertad de escoger mal y traer problemas a nuestras vidas. También nos concede, le concede a los demás también un libre albedrío. Y a consecuencia de sus errores, nosotros muchas veces podemos salir lastimados. En la situación que vivió José, sus hermanos escogieron conspirar en su contra. Esto fue un pecado que ellos cometieron. Pero Dios lo permitió porque no hace robot. Dios no hace títeres para ser manejados a su antojo, a su voluntad. Él nos ha dado una libre decisión. José también sabía reconocer que Dios tiene el control absoluto de lo que va a suceder más adelante. Él puede tomar nuestros errores y todos los pecados que otros cometen en nuestra contra, darle un giro completo y sacar algo bueno de ello. Qué lindo es el Señor. A pesar de que perdamos batallas, Dios ya ganó la guerra. No importa que pierdas una batalla, ten presente que la guerra está ganada. Dios toma lo más terrible y le da un giro completo. Nosotros pensamos que todo se nos viene abajo, pero Dios tiene la última palabra. Él decide lo que va a suceder. Piensa en José. A José por poco lo matan. Fue vendido como esclavo. Fue acusado de violar. Fue puesto en una cárcel. Hasta ese momento su vida iba de mal en peor. Pero Dios tomó todas esas tragedias, las volteó, le sacó
mucho bien. Estando preso, José entabló una amistad con la mano derecha del faraón. Y cuando este hombre fue instaurado al poder otra vez y el faraón tuvo un sueño, recordó que José podía interpretar sueños. Así fue que lo invitaron al palacio de faraón y le dio la interpretación del sueño. ¿Tú sabías esto? ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado? Faraón, Dios te está avisando que habrá 7 años de abundancia y después de estos habrán 7 años de hambre. Así que necesitas prepararte. El faraón quedó tan impresionado que lo hizo segundo en mando sobre todo Egipto. José pasó de ser esclavo extranjero en una cárcel al segundo líder más importante de Egipto. ¡Wow! Y por esto salvó a Egipto. Y no solamente a Egipto, también salvó a otras naciones, incluyendo su propia nación, que era la nación de Israel. Los salvó a todos del hambre. Dios está viendo todo lo que está sucediendo en tu vida, pero Dios te ha dado un libre albedrío. Dios te ha dado una libre decisión y no atenta en contra de nuestra voluntad. Dios se limita, pero Él usa aún nuestras malas decisiones y las cosas las voltea para sacar algo bueno al final, si tú se lo permites. Aunque tú hayas escogido andar por tu propio camino, aunque tú hayas decidido tomar tus propias decisiones y no confiárselas a Dios, aún así, todo lo que está pasando, Él lo revuelve, lo envuelve y hace que al final tengas algo diferente. Por eso José pudo decir al terminar su vida: ustedes buscaron hacerme daño, pero Dios le dio vuelta y lo usó para bien. La única forma en que Dios podía sacar algo bueno era con la perseverancia de José, aun cuando José no lo podía entender. De la única manera que Dios puede sacar algo bueno de la situación por la que tú estás atravesando, por la que constantemente te preguntas, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? Déjame decirte que Dios de esa situación puede sacar el mejor provecho para tu vida si tú le das la oportunidad. Si tú le dices: Señor, yo reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que tú eres bueno, que tú eres soberano. Yo reconozco que yo tengo una libre decisión, pero yo quiero que esa libre decisión sea hacer tu voluntad, aunque me cueste, aunque me duela, porque créeme, para José no estaba siendo fácil. Para José estaba siendo un momento de desesperación, de angustia. Aún así, a pesar de los años y a pesar de los daños, como muchas veces decimos, aún así José no dejó de creer, de confiar y de esperar en la soberana y perfecta voluntad de Dios. Te invito a que tú también lo hagas. Confíe en la perfecta, exquisita y perfecta voluntad soberana de nuestro Dios. Te invito a hacer una oración conmigo en este momento y a decirle: Señor, te doy gracias. Gracias porque no está siendo fácil. Gracias porque aunque aún no logro entender por qué a mí, por qué me está sucediendo esto, aún así yo sé que tú tienes ya todo preparado para que la situación final, Señor, al yo salir, oh Padre, sea de gloria, sea de bendición, sea de restauración, sea de victoria. Yo te voy a alabar en medio de la desesperación como lo hizo José. Porque por algo José podía ser prosperado en todo lo que tocaban sus manos. Y era justo porque en medio de la angustia y la desesperación, Él podía alabarte, Él podía honrarte, Él podía servirte. Yo también quiero hacer eso, porque yo también quiero ser como José, prosperado en todo lo que mis manos puedan tocar. Te alabo y te doy gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.